Muy buenos días, queridos estudiantes, deseándoles mucho bienestar en sus hogares. Espero que todos estén supremamente bien, con las mejores energías para dar inicio a nuestra clase del día de hoy, esta segunda semana, donde estamos construyendo todo este mundo geométrico. Bueno, entonces, ahorita que ya estén todos conectados, hablamos un poquito de los talleres, de las actividades, bueno, y otras cosas que conversaremos, pero que ya estén todos. Por el momento, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, en la semana pasada estuvimos construyendo los primeros conceptos de geometría, de línea, recta, plano, e hicimos los ejercicios de práctica y los del taller número 1. Yo creo que ese taller ya quedó listo. Vamos a terminar esta primera presentación. Yo ya les envié a su correo la segunda presentación con el taller número 2, pero todavía nos faltan algunos elementos de acá. Entonces, bueno, estuvimos entonces hablando de puntos colineales, puntos coplanares, rectas coplanares, y con base en eso, pues, en esos primeros conceptos, realizamos los primeros ejercicios y iniciamos también la construcción de la definición del ángulo, concepto de ángulo, que se forman en estas figuras planas. Vamos de los lados del ángulo, los vértices del ángulo, cómo se miden los ángulos. Bueno, les dejé por acá para que recordaran un poquito cómo trazar usando regla de transportador algunos ángulos con sus medidas, y hallar unos ángulos también por acá. Hablamos de cuando dos ángulos son congruentes. Congruencia es una definición matemática que me relaciona a medidas iguales. También habíamos hablado de segmentos congruentes. Habíamos hablado de línea recta, de semirrecta y segmento de recta. La congruencia entre rectas se da entre segmentos de recta que podemos medirlos, pues una línea recta y una semirrecta no las podemos medir porque son infinitas. Un segmento de recta sí tiene principio y fin, y entonces se miden y son congruentes dos segmentos de recta cuando sus medidas son iguales. Igual sucede con los ángulos. Si usamos un transportador y medimos estos dos ángulos y nos damos cuenta que miden exactamente lo mismo, pues hablamos de que los ángulos son congruentes, sus ángulos miden lo mismo. Y les había dicho que estamos usando este simbolito de congruencia. Como recomendación también es que nos apropiemos bastante de este lenguaje matemático para poder afianzar los aprendizajes de una manera más fácil. También la clase pasada habíamos definido la bisectriz de los ángulos como una semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos congruentes. La semirrecta ósea de esta figura es la bisectriz que divide el ángulo B en dos ángulos congruentes. Clasificamos los ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos, dependiendo de las medidas que tienen cada uno. Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Este fue el ejercicio con el que terminamos, si no estoy mal. En esta figura son rectas que se cortan en no y BOC es un ángulo recto. Entonces, usando nuestra ruleta de la participación, uno de ustedes nos ayudó a resolver este ejemplo. Bueno, entonces continuamos, faltan ya una partecita de esta primera presentación, algunas definiciones para que las tengan ahí a la mano en sus notas, definiciones importantes,
que usaremos mucho en esta primera unidad de toda esta geometría plana, esta geometría euclidiana. ¿Qué son ángulos complementarios? Si la suma de sus medidas es 90 grados complementarios. Cada ángulo se denomina el complemento del otro. Entonces observen acá en este ángulo tenemos el ángulo COB más el ángulo BOA, nos da 90 grados. ¿Cierto? Recuerden que esta es una manera de nombrar los ángulos, que siempre la letra que va en la mitad es la que me hace referencia al ángulo. AOB y BOC son ángulos complementarios. AOB es el complemento de OC o BOC es el complemento de AOB. Es decir, este es el complemento de este o este es el complemento de este. No se nos olvide, complementarios si la suma es de 90 grados. Y por su parte, suplementarios si la suma es de 180 grados. Estos conceptos a veces, pues como por su forma de escribirlos, se tienden a confundir, para que los tengamos ahí claros. Complementario 90 grados, suplementario 180 grados. Cada ángulo se denomina suplemento del otro. O sea, aquí se forma un ángulo llano y aquí se forma un ángulo recto. Entonces, lo mismo, BOA más BOC me da 180 grados. Son suplementarios y cada uno de ellos es el suplemento del otro. BOA es suplementario de BOC o BOC suplementario de BOA. Bueno, también habíamos hablado de axiomas y teoremas. Creen que los axiomas son expresiones matemáticas que ya damos por verídicas y no se demuestran. Por aquí tenemos otro axioma. Espero que tengan por ahí en sus notas de clase los axiomas y los teoremas, pues a pesar de que están en esta presentación. Recuerden la importancia también de tomar notica e ir resumiendo lo más importante en sus notas de clase. ¿Qué nos dice este axioma? Ángulos que tienen complementos o suplementos congruentes son congruentes. Otra vez. Ángulos que tienen complementos o suplementos congruentes, esos ángulos iniciales entonces son congruentes. Vamos a mirarlo con un ejemplo. En esta figura que ustedes están observando acá, los ángulos P, A, M y el ángulo MAJ son complementarios. Yo voy rayando por acá. Este ángulo y este ángulo son complementarios, ¿cierto? Nos lo está dando pues el ejemplo, ¿no? Si son complementarios es porque estos dos suman 90 grados. Y el ángulo KJ, es decir, este otro ángulo, este ángulo. Y MAJ, es decir, este otra vez, ¿cierto? Mira que aquí lo estoy repitiendo. Son complementarios también. Esos que acabo de hacer de color azul son complementarios. Preguntan, ¿qué podemos deducir de los ángulos KJ? KAJ, la pregunta del ejercicio es, ¿qué podemos deducir de los ángulos KJ y PAM? PAM, o sea, estos dos de color verde. Entonces, los de color rojo son complementarios y estos de color azul también son complementarios. La pregunta es, este de color verde, KJ, y este de color verde, PAM, ¿qué podemos decir? De acuerdo a este axioma, miren por acá, como el ángulo MAJ es complemento de PAM y a su vez es complemento de KJ, es decir, este ángulo, mis queridos estudiantes, este ángulo que estoy acá retiñendo, es complemento de este PAM, ¿cierto? Pero también es complemento de KJ. Entonces, como KJ y PAM tienen el mismo complemento, podemos decir entonces que el ángulo PAM
es congruente con el ángulo KJ. Por este axioma, ¿cierto? Por axioma 01. Aquí, mis queridos estudiantes, esto es una demostración. En esta parte de geometría euclidiana se utilizan mucho las demostraciones de los teoremas, ¿cierto? O de ejercicios. Pues esto es un ejemplo, pero bueno, tranquilamente podría ser un teorema. Demostrar aquí es una habilidad importante que deben de adquirir, ¿cierto? Saber demostrar. Es quizás uno de los grandes retos que tienen las matemáticas, porque nosotros fuimos educados en las matemáticas de una manera muy mecánica. ¿Recuerdan cómo estudiábamos en el colegio las matemáticas? Muy mecánicas. Vea, este es el concepto y mire los 20 ejercicios para que haga. Y igualitos a estos del ejemplo. Entonces, nuestra formación matemática, generalmente, pues estoy haciendo una observación general, es una formación muy mecánica y cuando nos toca demostrar, a veces nos cuesta un poquito, pero no es difícil. Demostrar es fácil, es incluso agradable, es satisfactorio si uno le pone pues como ese toquecito de lo bueno que es uno empezar a descubrir cómo demostrar, porque cada ejercicio, incluso pues yo lo puedo hacer así, otro estudiante lo puede interpretar de una manera diferente, puede utilizar otro teorema, podemos coger caminos diferentes y llegar al mismo resultado. Lo importante es que cuando estemos haciendo las demostraciones hay que ir explicando cada afirmación que hago, ¿cierto? Acá pues no fuimos tan rigurosos en lo que les acabo de decir, pero sin embargo miren que el ejemplo sí me va explicando cada cosita. Generalmente uno va haciendo como un listadito de las afirmaciones, por aquí va colocando como la afirmación y al frente coloca esa justificación de por qué, ¿cierto? Entonces uno por ejemplo dice, el ángulo MAJ complementario del ángulo PAM. Y entonces uno dice por acá, bueno, al frente o en paréntesis, dependiendo del libro o de cómo usted lo quiera hacer. En paréntesis coloca, por ejemplo, ¿estos qué? Datos del ejercicio, ¿cierto? Y así se va yendo uno en frases, hasta que por acá ya la parte final queda demostrado o demuestra o respuesta, como quieran, de lo que está demostrando. Listo, pero bueno, aquí vamos a entrenar mucho porque lo que se sigue de aquí en adelante en esta primera unidad es hacer demostraciones de teoremas o de ejercicios. Bueno, aquí hay otras dos definiciones muy interesantes para que vamos alimentando nuestro vocabulario. Ángulos consecutivos tienen el mismo vértice y un lado común intermedio. Entonces, ángulos consecutivos, como su nombre lo indica, pues uno al ladito del otro, no tienen ninguna medida pues, que los defina, simplemente está uno al lado del otro, comparten vértice y tienen un lado común, ¿cierto? Entonces el ángulo A o B es consecutivo del ángulo C o B. Vértice común, lado común intermedio son consecutivos. Los adyacentes tienen el mismo vértice, tienen un lado común, o sea, hasta acá son consecutivos, ¿cierto? Pero esto los diferencia de los consecutivos. Los otros dos lados son semirrectas opuestas. Si son semirrectas opuestas, esto automáticamente me da a entender a mí que forma un ángulo de 180 grados. Entonces miren, adyacentes acá. Tenemos vértice común que sería este, vértice común. OB lado común, que sería este. OB lado común. OA y OC lado sobre la misma recta. Entonces, OA, este, y OC lado sobre la misma recta, u opuesta, ¿cierto? También podemos decir que miden 180 grados, o sea, un ángulo llano. Entonces, el ángulo AOB y el ángulo COB son adyacentes. Entonces, cuando en un ejercicio les hablen de adyacentes, ustedes pueden usar de una vez que valen, que la suma de ellos es de 180 grados. Bueno, observemos que dos ángulos
adyacentes son suplementarios, ¿cierto? Lo que les acabo de decir. Son suplementarios cuando miden 180 grados. Y consecutivos, la definición que damos acá. Importante este concepto, ténganlo por ahí en sus noticas, subrayadito con un asterisco a un ladito para que lo podamos usar más adelante en otros ejemplos. Ángulos opuestos por el vértice. Si tienen el mismo vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Entonces, un vértice en este caso, cuando hablamos de opuestos por el vértice es porque están construidos por dos líneas rectas o semirrectas o segmentos de recta. Entonces acá, mis queridos estudiantes, este ángulo es opuesto por el vértice a este y este ángulo es opuesto por el vértice a este. Entonces decimos que AOB y COD, A, este son, ¿no? AOB y COD son opuestos por el vértice. Lo mismo que acá, AOC y BOD son opuestos por el vértice. Observemos que dos rectas que se cortan en un punto forman cuatro ángulos y cada pareja de estos ángulos no adyacentes son ángulos opuestos por el vértice. Entonces otra vez aquí trazamos dos líneas rectas, semirrectas o segmentos de recta y cuando se cruzan me están formando cuatro ángulos, alfa, beta, gamma, teta. Otra manera de nombrar ángulos, recuerdan que se puede nombrar así, se puede nombrar con letras griegas, muchas formas, dependiendo del texto que uno esté consultando. Entonces aquí, ¿quiénes son opuestos por el vértice? Alfa es opuesto por el vértice a beta, gamma es opuesto por el vértice a teta. Phi. Bueno. Vamos a mirar otro teorema. Recuerden que los teoremas sí se demuestran. Cuando un teorema se demuestra, y yo ya sé que es verdadero, en algunos textos de geometría se le llama corolario. Los colorarios ya los damos, son teoremas demostrados. O también se definen como colorarios aquellos teoremas que se desprenden de otros ya demostrados y generalmente no se demuestran. Entonces miren este teorema. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Sí que es bien útil de aquí en adelante. Vamos a demostrarlo y como lo vamos a demostrar ya podemos de aquí en adelante utilizarlo para demostrar otros ejercicios. Bueno, entonces, ¿qué me están diciendo? Sean A y D y CB dos rectas que se cortan en el punto O. AD y CB, dos rectas que se cortan acá. Por lo que acabamos de decir, se nos están formando cuatro ángulos, ¿cierto? Se nos está formando el ángulo DOB, DOC, el ángulo COA, el ángulo AO. Entonces aquí hay que hacer dos demostraciones. Tenemos que demostrar que el ángulo AOB, este que estoy reteniendo acá, es congruente con el ángulo COD, que es congruente con este. Sería una demostración. Y de forma similar, también tenemos que demostrar que estos que estoy pintando de color rojo son congruentes. Entonces la demostración es sencilla. La vamos a hacer con base en las definiciones de ángulos suplementarios y complementarios y con base en el corolario. Recuerden el corolario que dos ángulos son congruentes si tienen el mismo suplemento o el mismo complemento. Entonces observen la demostración. Bueno, empecemos probando este. BOD es el suplemento de AOB. BOD, es decir, este de color rojito, es el suplemento de AOB, ¿cierto? Aquí es donde yo les decía ahorita que uno explica, en un paréntesis, esa afirmación. Eso es importante, es necesario hacerlo en los talleres, en los ejercicios, en el quiz, en el parcial. Cada vez que estén demostrando,
al frente colocan la razón, el argumento de esa afirmación. B o D es suplemento de A o B. B o D es suplemento de A o B. ¿Por qué? Pues la definición de ahorita, ¿cierto? Si esto es un ángulo llano de 180 grados, entonces uno es suplemento del otro. En este caso estamos diciendo que B o D, el de color rojo, es suplemento de A o B. Listo. Esta sería la primera afirmación. Vamos para la segunda afirmación. Pero resulta que B o D, ¿cierto? Otra vez de este color rojito, es suplemento de este que estoy pintando de color verde, de C o D. ¿Por qué? Por lo mismo, por la misma razón, porque forman un ángulo llano, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al corolario que veíamos ahorita, si dos ángulos comparten el mismo complemento o el mismo suplemento, esos dos ángulos son congruentes. Entonces observen que B o D, este que estoy por acá de nuevo retiñendo de color rojo, es suplemento de B o A, pero también es suplemento de B o C, suplemento de estos dos. Entonces, como C o D y A o B comparten el mismo suplemento, podemos concluir entonces que son congruentes. Aquí sí le faltaría a este ejemplo decir por corolario, por axioma, perdón. No hay necesidad de decir axioma número ¿qué? Por axioma. Ya uno sabe que hay un axioma por ahí que me ayuda. Un axioma que habíamos dicho. Listo. Hemos probado que los ángulos A o B y C o D, que son opuestos por el vértice, son congruentes. De la misma manera, ¿qué nos quedaría faltando por demostrar? Nos quedaría faltando por demostrar que el ángulo A o C es congruente con el ángulo B o D. Se los dejo como ejercicio. ¿Cómo se resuelve? Igualito que este, el mismo procedimiento. Se los dejo como ejercicio para que practiquen y vayan adquiriendo estas habilidades de demostrar teoremas. Miren este otro ejemplo, teorema. Este nos dice que las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice están en línea recta. Otra vez, las bisectrices. Miren que cuando vayamos a hacer demostraciones, hay información que es muy explícita, pero hay otra que es implícita, que no podemos dejar a un lado, porque donde la dejen a un lado, la demostración pues, sería imposible hacerla. Aquí hay una información implícita. Yo ya sé que las bisectrices, ¿qué es lo que hace una bisectriz? Alguien que me active el micrófono y me cuente. ¿Qué hacen las bisectrices en los ángulos? Profe, es una línea recta que corta el ángulo en un dos. ángulo. Exacto. Pero lo dividen en dos partes iguales, ¿cierto? Dividen el Sí, ángulo Sí, en profe. partes iguales. Entonces, esto es un dato implícito. Y yo sé, bisectriz. Yo sé que cuando vaya a demostrar mi ejercicio, van a haber ángulos congruentes. Entonces me dice el ejercicio, las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice están en una línea recta. Pero ¿cómo así que están en una línea recta? Pues yo sé que esto es una línea recta, ¿cierto? Cuando me hablan de línea recta, por ejemplo, si tomo un puntico acá, yo sé que la línea recta me forma un ángulo de 180 grados. Ese es como el análisis que yo le hago a lo que me están dando, al enunciado de lo que me están dando, para saber pues qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Para que no se nos pierda como el norte del ejercicio. Bisectrices, bueno, ángulos congruentes. Están en línea recta, bueno, por aquí hay asociado un ángulo de 180 grados. Entonces miren ya en la solución el gráfico de lo que nos están diciendo. Cuando ustedes les dan un ejercicio así, pues obviamente no les están dando el gráfico. A la hora de construirlo,
Entonces dice la bisectrices de ángulos opuestos por el vértice. Entonces simplemente pues, bueno, trazamos una línea recta y trazamos, recuerden que para que tengamos ángulos opuestos por el vértice, pues necesitamos trazar por lo menos una de ellas. En este caso, estamos trazando estas dos líneas para que se me formen estos ángulos opuestos por el vértice, porque necesitamos las bisectrices. Es decir, para irlo haciendo inicialmente el gráfico que les piden, ustedes trazan una línea recta, trazan por acá, bueno, aquí ya tendríamos opuestos por el vértice, ¿cierto? Hasta ahí ya tendríamos opuestos por el vértice. Pero como necesito bisectrices de ángulos opuestos por el vértice, entonces es donde yo necesito, voy a hacerlo diferente. No, también se podría así, pero es mejor de la siguiente manera. Es decir, lo primero que yo hago es trazar dos líneas rectas, ¿cierto? Y aquí se me están formando los ángulos opuestos por el vértice, que ya sabemos que son congruentes, ¿cierto? Entonces, una vez tengo estas dos líneas rectas, ahí sí procedo a trazar sus bisectrices. Entonces, trazo la bisectriz de esta y trazo la bisectriz de esta. ¿Listo? Que es este dibujo que vemos aquí ya más grande. Es como para mostrarles que eso se construye de ceros y vamos generando el gráfico que necesitamos para demostrar. Entonces ya vamos a tomar este ya con letras para saber qué es lo que nos pregunta. Entonces vamos a analizarlo. Sea el ángulo AOB y COD ángulos opuestos por el vértice. Es el ángulo AOB, este, y el ángulo COD, este que estoy haciendo de color así, azul, opuestos por el vértice. ¿Listo? ¿De dónde sale esto? Pues lo construyo porque en el teorema me lo dice. OE y OF sus correspondientes bisectrices. Las puedo trazar. ¿Por qué? Pues el teorema me lo está permitiendo. Trace las bisectrices. Entonces, OE, esta que estoy reteniendo de color rojo, y OF son bisectrices. Como ustedes mismos me lo decían, si son bisectrices, yo ya sé que me parten el ángulo en dos partes iguales. Es decir, este ángulo es igual a este y este otro ángulo es igual a este. Eso lo sabemos ya, porque son bisectrices, ¿cierto? Hasta ahí la información que tenemos. ¿Qué nos están preguntando? Porque si no sabemos qué nos están preguntando, pues no nos ganamos nada con hacer todo esto. Nos están diciendo que estas bisectrices, o sea, que OE y OF están en línea recta. Que estas dos bisectrices están en línea recta. Es decir, que me forman un ángulo de 180 grados. Estas que acabo de hacer de color rojo me forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Para demostrarlo podemos, como les decía ahorita, bueno, uno empieza a mirar la información que tiene, uno empieza como también a tener a la mano los teoremas y los axiomas ya demostrados que me puedan servir. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, hemos visto que las bisectrices me dividen los ángulos en ángulos congruentes, también hemos visto que los ángulos que sí comparten, un ángulo comparte, dos ángulos comparten un suplemento o un complemento, también son congruentes. Esa es la información que yo tengo como almacenada, como la puedo tener en una ficha bibliográfica a un ladito para mirando a ver qué me puede servir. ¿Listo? Entonces, miren la demostración, debemos probar que OF y OE están en línea recta, ¿cierto? Lo que les acabo de decir. Esa de color rojo, esa línea de color rojo está en línea recta. Esta primera parte entonces es lo que les acabo de decir, que esos ángulos son congruentes porque están formados por bisectrices de ángulos congruentes. AOE y EOB son congruentes. ¿Quién es AOE? AOE y BOE son congruentes. Y DOF y FOC también lo son.
DOF y FOC también lo son, ¿cierto? Y además, pues yo también le podría agregar acá, porque mire que estoy colocando que todos los cuatro son congruentes, es decir, todos esos cuatro son iguales. Este es igual a este, igual a este, igual a este, igual a este. Estos dos son congruentes porque están formados por una bisectriz. Estos dos son congruentes porque están formados por esta bisectriz. Pero este y este son congruentes por opuestos por el vértice, lo mismo que este y este son congruentes por opuestos por el vértice. Creo que le faltaría esa partecita acá, y yo se las voy a agregar. Es decir, el ángulo AOE es congruente, AOE es congruente con DOF, DOF, por opuestos por el vértice. Igual, el ángulo BOE, es congruente, BOE es congruente con FOC, también por opuestos por el vértice. La partecita le quedó faltando aquí a la demostración, porque, repito, si estoy diciendo que todos son congruentes, claro, primero porque están formados a partir de una bisectriz, aquí está la explicación, por ser ángulos formados por las bisectrices. Pero miren que estoy diciendo que todos los cuatro también son congruentes. Bueno, ¿y por qué? Ah, claro, porque es que son opuestos por el vértice. Y hay un teorema anterior que demostramos que los opuestos por el vértice son congruentes. Eso es para que lo tengan en cuenta en sus noticas, que nos hizo falta esta otra afirmación. Bueno, observen que AOE, EOB y BOD me da 180 grados porque AD es una línea recta. Yo limpio acá un poquito el gráfico. AOE, o sea, este, color verde, más EOB, o sea, más este, más BOD, o sea, más este, me da 180, ¿cierto? Miren, ¿cuánto me mide este ángulo? Este ángulo mide 180, ¿por qué? Pues porque DOA es una línea recta. ¿Y yo por qué digo que es una línea recta? Pues yo la construí así para poder hacer los opuestos por el vértice. Entonces, este ángulo AOE más este ángulo EOB más ángulo BOD, esto me da 180 grados. Porque DOA, como lo dice acá, perdón, AD es una línea recta. Y las líneas rectas me forman esos ángulos llanos, ¿cierto? En esta expresión voy a utilizar uno de acá. Es decir, miren que AOE es lo mismo que DOF. Lo que yo necesito demostrar para que no nos perdamos del ejercicio, lo que yo necesito demostrar es que esta me da 180 grados, ¿cierto? Acabo de afirmar, voy a cambiarle de color, acabo de afirmar que esta, color rojo, mide 180, ¿cierto? Acabo de afirmar que esta de color rojo mide 180. Por aquí, esta de color rojo mide 180. No nos podemos perder. La que tengo que demostrar es que la de color verde mide 180. Entonces miren qué facilito. Simplemente voy a cambiar en este enunciado este AOE, este AOE que estoy haciendo de color rojito acá, es igual a este DOF, ¿cierto? Por opuestos por el vértice, por complementarios, lo decíamos acá. Miren que AOE es lo mismo que DOF.
¿Y yo por qué hago eso? Porque si yo mi expresión cambio este por este, ya voy a poder decir que este más este me da 180. Entonces, en esto que acabo de afirmar, lo único que hago es cambiar AOE por DOF. Miren que los otros permanecen, BOD y EOE permanecen ahí. Hago este cambio y lo justifico aquí al lado. Listo. Cuando yo hago ese cambio, ¿cómo me queda? Me va a quedar, cuando yo hago ese cambio en la expresión, me va a quedar entonces que ángulo de OF más BOD, que es este, más EOB, que es este, es 180, porque ya lo había dicho por acá. ¿Y quién es DOF más BOD más EOB? DOF. DOF, este, más BOD. BOD, o sea, más este, más EOB, más este. ¿Quién es? Entonces yo sumo este, más este, me da 180. Y estoy demostrando que la bisectriz OE y la bisectriz OF están sobre una misma línea recta porque me están formando un ángulo de 180 grados. Bueno, yo sé que de pronto aquí al principio puede quedar un poquito desorbitado, pero no se preocupen. Esto uno le va cogiendo el tirito y importante tener a la mano la información que ya sé que me puede servir. Es como uno está armando un rompecabezas, uno va cogiendo como la fichita que le sirve. Hay otra que no me sirve, pero esta sí me sirve y uno va armando las cosas, ¿cierto? Hay demostraciones que pueden tener otra forma de hacerse y eso es válido, ¿cierto? Lo importante es utilizar la información como debe ser. Hay otras que no, hay otras demostraciones que uno como que no le encuentra en un camino. Bueno, vamos a practicar un poquito este ejemplo. Dice, 3 rectas se cortan, yo creo que yo la tengo por acá, en nuestro tablerito. Muy bien. Vamos a poner nuestra ruleta de la participación para que se calienten un poquito y no me dejen hablando a mí solo. Vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada que nos va a ayudar a resolver este ejemplo. ¿Cómo les parece que el afortunado es? Manuel, José Manuel. Profe. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días. Bien, profe, buenos días. Bien, gracias a Dios. Bueno, sencillito, José Manuel. Vea, yo le cuento que le tocó de fácil. Mira, dice, 3 rectas se cortan en un mismo punto, formando los ángulos A, B, C, D y F, como se muestra en la figura. Entonces se cortaron estas 2 rectas y me formaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos, ¿cierto? Me dicen, sí, acá el ejercicio, que el ángulo A mide 85, voy colocándolos por acá. Me dicen que este ángulo mide 85 grados. Me dice que el ángulo E mide, el ángulo E mide 30 grados. Entonces está por acá. Me dicen que este ángulo mide 30 grados. Y me dicen que hallar B, bueno, hallar los demás. Yo lo amplío un poquitico. Y pongámosle así cuadriculado como nos gusta. Bueno. Entonces, Manuel. Tengo estos 2 ángulos, ¿cierto? Hallar los demás. ¿Se te ocurre algo inicialmente? ¿Cuánto puede valer, por ejemplo, el ángulo D? O dime, ¿qué se te ocurre? pues D puede valer también lo mismo que A. El ángulo D vale 85 grados. Por opuestos, por el verde. Muy bien, Manuel. Arrancamos bien. Te lo voy a colocar por acá. ¿Qué más se te ocurre, Manuel?
El B lo mismo que el ángulo E. Excelente, Manuel. El ángulo B mide 30 grados, ¿cierto? Sí, señor. Propuestos por el vértice. O sea que este mide 30 grados. ¿Qué otra cosa se te ocurre? No, otra cosa no. Pues F y C miden lo mismo, pero Piénsale un poquito, a ver. ¿Quién le da un empujoncito? Profe, Dime. si el ángulo de entre A y E son un ángulo llano de 180 grados, entonces para mí habría que restarle esos 30, ¿qué dice ahí? 85 grados para que nos dé la sumatoria del ángulo total de los 180 grados, para que nos dé Muy el bien. restante de los grados. Manuel, sí te la pillaste. Todo este mide 180. ¿Cierto que sí? Manuel, por ser un ángulo llano. sí, profe. Entonces, según eso, ¿cómo haríamos para hallar F? Mm, Si todo este mide 180 y ya tengo este, ¿cierto? Yo ya sé cuánto mide este, 85 más 30, ¿cierto? ¿Cómo hago para hallar F, Manuel? Ánimo, Manuel, un esfuercito. Todo me mide 180 y yo ya sé que este mide ¿cuánto? 85 más 30, entonces ¿cuánto me mide F? 65. Entonces, ¿qué hacemos? 180, ¿cierto? Menos, Manuel se me desconectó. no, profe, aquí estoy. Bueno, mira, Manuel, ¿estás de acuerdo? Si no me entiendes, me Sí, dices. ya, ¿Ya te la pillaste? ya, ya. Ok. Entonces, ¿esto cuánto me da, Manuel? 180 menos, este me da ¿cuánto? 85, 95, 115, ¿cierto? Sí, señor. ¿Esta resta cuánto me da, Manuel? 65. 65. Entonces, mira que ya sé que este ángulo mide 65 grados. ¿Cuál me falta para terminar el ejercicio? El C lo mismo El ángulo se que el... mide, que el F, ¿cierto? Por Sí, sí. opuestos por el vértice. Listo. Gracias, Manuel. Sí, pero ya entendí, gracias. Ok, muy bien. Bueno, vámonos con este otro que nos ponen por acá. Muy grande. Dice, dos ángulos alfa y teta son consecutivos y forman un ángulo que mide 88 grados. Si el ángulo alfa mide 36 grados más que el ángulo teta, ¿cuánto mide cada uno? Voy a dejarlo voluntario. A ver, ¿quién activa el micrófono y me dice cómo podemos hacer esto? Dos ángulos alfa y teta son consecutivos y forman un ángulo que mide 88 grados. Si el ángulo alfa mide 36 grados más que el ángulo teta, ¿cuánto mide cada uno? Se haría una resta. Bueno, entonces díctame, yo voy escribiendo. ¿Qué hacemos? Primero se resta entonces 88 menos 36. Bueno, está bien, lo que tú me estás diciendo está bien. Yo voy a agregarle una hilera que sería, a ver si estás de acuerdo conmigo, que ángulo alfa más ángulo teta me da 88, ¿cierto? Usted Correcto. lo está haciendo más intuitivo que yo, más rápido, pero bueno, yo para que lo hago aquí por pasitos para que todos nos entiendan. Ahora sí, ¿cómo es la resta que tú me planteas? Sería el ángulo beta más el teta.
ángulo alfa más el ángulo teta me da Alfa. 88, eso. ¿Cómo planteo esta, qué ecuación escribo para decir que el ángulo alfa mide 36 más que teta? Sacando Lo que me la decías ahorita. diferencia. Exacto. Es decir, que el ángulo alfa, como es más grande, si yo al ángulo teta le quito, o le sumo, perdón, ¿cierto? Alfa mide 36 grados más que teta. Entonces, si yo a teta le sumo esos 36 grados, me da alfa, ¿cierto? Que Es también correcto. podría ser, o como tú me lo planteas ahorita, que si yo al ángulo alfa le resto 36 grados, me da teta, ¿cierto? Lo mismo, lo mismo. Creo que lo que tú me planteabas ahorita, ¿cierto? Cualquiera de las Sí, dos. Además, la voy a dejar como me la dijiste ahorita. La resta que tú me planteabas. Otra vez, si yo, como el ángulo alfa tiene 36 grados más que teta, entonces si yo a alfa le quito esos 36 grados, pues me va a dar el mismo ángulo teta. Bueno, te sigo escuchando. ¿Qué más hacemos? bien, entonces, espere, permítame, a ver. Vale. Está facilito ya. 36, es que el ángulo teta. Bueno, entonces ahí podemos concluir que el ángulo teta mide 52 grados. ¿Cómo lo concluiste? A ver, pues mire, inicialmente nos dan dos ángulos, alfa y tetas, dicen que Sí. son consecutivos y forman un ángulo que mide 88, ¿verdad? Entonces, si el ángulo ese viene siendo el alfa, mide 36, ¿cierto? Entonces se hace la resta de 88, le saco 36, más que el ángulo teta. ¿Cuánto mide cada uno? Sí. ¿Cierto? Entonces, a ver, mide 36 más que el ángulo teta. Ah, ok. Entonces, alfa mide 36. Entonces, aquí el ángulo alfa es el que mide 56. A ver, yo voy a escribir por acá un ladito. Tú me estás 52, diciendo perdón. que el ángulo alfa mide 52. Lo estás haciendo por ahí 52. intuitivamente. Sí. 52 más que el ángulo teta. Entonces, tenemos el valor pues en total que sería 88. A ver, de 52 a 88 tenemos 8, 60, tenemos 38, 36. Ese 36, ¿quién es? Ese 36 viene siendo el ángulo teta. Según el compañero, el ángulo teta mide 36 grados, ¿cierto? Los dos dan 88. Bueno, yo no le voy a decir, vamos a mirar, vamos a resolverlo con un poquito más de rigurosidad matemática y miramos Profe, si dime. creo que tengo cómo solucionarlo. Lo que pasa es que el problema acá es que el ángulo alfa no mide 88, sino que ambos ángulos miden 88, por eso no se le puede restar 36. O sea, sería nuestra primera ecuación, ¿cierto? Sí, Ambos ángulos miden 88. Listo. ¿Y qué más nos estás planteando? o sea, hacerlo de una manera así muy intuitiva sería simplemente dividir 88 entre 2 y sumarle 36 al ángulo alfa. ¿Tú por qué lo dividirías entre dos? Porque en ninguna parte me dicen que son iguales. Entonces no te entiendo por qué lo divides Pero entre sí dos. nos dicen que el ángulo alfa mide 36 más que el teta Sí. y son dos ángulos, entonces, y si la suma de los dos da 88, pues concluyo que hay que dividirlos. Bueno, voy a escribir lo que tú me estás diciendo. O sea, 88 dividido 2, así. Eso me da 44, ¿cierto? Sí. Según eso. Bueno, ¿y ahí qué harías? Eh, el ángulo alfa mide 36 más que el teta, o sea, se le sumaría 36. Ángulo alfa igual a 44 más 36. Sí, Así. sí. Y eso Profe, daría 80. ahí no Esto me, haría. esto me da 100. No, 80. Y el ángulo 44 más teta 36 saldría, da, perdón, 80, sí. y el ángulo teta valdría 8. Y el ángulo teta valdría 8.
y se me cumple que la suma de los dos es 88 y que alfa mide 36 más que teta. La segunda parte no se te está No, cumpliendo. porque teta mide 8. Claro, porque mire que 36 más. Y Profe, aquí, yo creo que yo sé cómo hacerlo. y según tu análisis, sí, ya te voy a escuchar. Y según tu análisis, 80 estaría midiendo, ya no estaría midiendo 36 más, sino que estaría midiendo 72 más, ¿cierto? Ah, sí, sí, es verdad esa parte. No, pero vale, todo eso me gusta. No saben cuánto me gusta que estén intentando varios caminos, porque así se aprende de una manera increíble. Arriésguese. Felicitaciones a los que se están arriesgando. A ver, otro que me dice también cómo Profe, hacer. Dime. pues yo pienso que el otro compañero iba bien, pero al final como que se perdió. Sí, señor. Yo también Yo estoy de lo que acuerdo haría, contigo. Dime. yo lo que haría es que a Sí. 88 le restaría 36. Entonces, a ver, voy a Y escribir lo que me estás diciendo. A 88 le restaría 36. ¿Y esto cuánto me da? eso me da 52. Cin- 52. Bueno, y entonces, Lo que haría es que ese 52 lo dividiría entre 2. tú divides este 52 entre 2 y eso nos da 26, ¿cierto? Eso nos da 26, entonces esa sería la suma de alfa. Bueno, ahí sí no te entiendo. Voy en 26. ¿Qué hago ahora? Espere, yo quiero ver cuál es el que mide 36 más que el otro. Eh, alfa mide 36 más que el ángulo zeta. Ah, bueno, entonces zeta mide 26. Porque Entonces, si, según tú, teta mide 26 señor, y, y alfa mide 26 más 36, que sería 62, creo, y alfa mide ¿cuánto? 26 más 36. señor. O sea que esto nos da 50, 62, ¿cierto? Ujú. Sí se está cumpliendo que 62 más 26 da 88. 88. Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a hacerlo con un poquito de rigurosidad matemática. Yo no les voy a decir que esté malo como me lo están planteando. Vamos a mirar si las respuestas, voy a dejar estas por acá. Esta es la que nos decía un compañero, primero, ¿cierto? Y el compañero que acaba de participar nos dice que teta da 26, ¿cierto? Y que alfa da 62. ¿Cierto? Tenemos estas dos respuestas. Si le ponemos un poquito de rigurosidad matemática, vamos a la fija. ¿A qué me refiero yo con rigurosidad matemática? Yo no voy a decir que lo intuitivo esté malo. De hecho, en esos exámenes de admisión, en esas pruebas así que necesita uno como un minuto para resolverlo, la intuición a veces es como la más amiga de poder hacerlo. Pero si yo puedo plantear una ecuación rapidita, sería genial. Voy a volver a empezar para todos. Entonces, con un planteamiento básico de ecuacioncitas, también se puede resolver y va uno más como a la fija y es más segura la respuesta. ¿A qué me refiero? Entonces, observen. Vamos a algo que es importante en las matemáticas, no solo en la geometría. Yo sé que ustedes están viendo álgebra y trigonometría. Bueno, traducir la expresión o el concepto o el enunciado a una ecuación. Eso es una habilidad necesaria. Pónganla toda porque eso les ayuda muchísimo. Dicen, dos ángulos alfa y teta son consecutivos. Ah, bueno, entonces empiezo. Yo voy traduciendo eso a expresiones matemáticas. Alfa y teta son consecutivos. Entonces, por ahí en las definiciones de ahorita decíamos que son consecutivos, que alfa y teta, que si yo los sumo, son consecutivos, me da 88 grados. Listo. Hasta ahí voy traduciendo esta primera parte. Luego me dicen, si el ángulo alfa mide 36 más que teta y el ángulo alfa mide 36 más que teta, o sea, es más grande, ¿cierto? Yo cómo traduzco eso. Ah, bueno, si yo a ese alfa le quito esos 36 que me dice que es más que el otro, entonces me queda el ángulo teta.
como 36, como alfa es 36 más que teta, al yo quitárselos, me queda el ángulo teta. Alfa es 36 más grande que teta. O que también, como les decía ahorita, también se los puedo sumar a teta, ¿cierto? Y me quedarían iguales. ¿Cuánto mide cada uno? Entonces, miren la parte que les decía yo ahorita de usar las ecuacioncitas. Yo puedo decir que teta es igual a esto, entonces. Bueno, hay personas que son todavía más rigurosas y dicen que esta sea la ecuacioncita 1 y que esto sea 2. Entonces digo que 2 en 1. Es decir, voy a reemplazar esta 2 en la 1. Entonces me queda ángulo alfa más ángulo teta. Pero teta es ¿quién? Teta es alfa menos 36. Entonces en vez de teta escribo alfa, ángulo alfa menos 36 igual a 88. Entonces observen, mis queridos estudiantes, que lo único que hemos hecho acá es esto y esto es lo mismo, ¿cierto? He dicho que esto es teta. Lo cambié por lo que me decían por acá, un reemplazo. Y ya tenemos esta ecuacióncita con una sola incógnita, que sería alfa. Yo esta primera, ¿por qué no la puedo resolver? Pues porque tengo dos incógnitas, alfa y teta. Pero en esta solo hay una incógnita, que es alfa. Cuando tengo una ecuación con una incógnita, ya necesito despejar. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Profe, qué pena. ¿Puede Sí, repetir cómo reemplazaste 2 en 1, por favor, y gracias? pero por supuesto, claro. Entonces, otra vez, tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2. Entonces, por aquí estoy diciendo que esta ecuación 2 la voy a reemplazar en 1. ¿Cómo así que la voy a reemplazar? Lo que pasa es que la ecuación 2 me dice que teta es alfa menos 36. Y por aquí también tengo ángulo teta. Entonces, en vez de escribir este ángulo teta, escribo todo esto. Entonces, empezamos. Voy a de nuevo la ecuación 1. ¿Qué me dice la ecuación 1? Alfa, más teta. No escribo teta, sino alfa menos 36, que es lo mismo, ¿cierto? Es que en vez de teta, escribo alfa menos 36. Entonces, estoy cambiando este ángulo teta por alfa menos 36 igual a 88. ¿Listo? 2 en 1. Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces voy a destruir el paréntesis. Voy a hacerlo por acá. Entonces me queda alfa más alfa menos 36. Voy a escribir la misma ecuación, solamente que sin el paréntesis. Alfa menos 36. Paréntesis queda igualito porque como está precedido de un más, no me cambia los signos. Igual a 88. ¿Listo? Para que no se me pierdan. Volví a escribir toda esta misma ecuación, pero sin el paréntesis para que me quede más claro. Listo. ¿Cuánto me da alfa más alfa? Me queda 2 alfa, ¿cierto? Alfa más alfa, 2 alfa. Menos 36 igual a 88. La única incógnita es alfa. La tengo que despejar. Entonces me queda 2 alfa igual a 88. Este 36 que está restando pasa a sumar, ¿cierto? Entonces ya nos quedan 2 alfa igual a 6 y 8, 14 va 1. 8 y 3, 11 y 1, 12, 124. De nuevo, el objetivo es despejar alfa, entonces el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y de aquí obtengo que alfa es igual a, ¿esto cuánto me da? 62, ¿cierto? Alfa es 62. Que es la respuesta intuitiva que nos dio el compañerito ahora. Y ya para hallar teta, miren que aquí tengo la ecuación número 2. ¿Qué me dice la ecuación número 2? Que teta es igual a alfa menos 36, ¿cierto? Ya tengo una primera parte. Pero la ecuación 2, que es lo que me dice, la voy a volver a copiar. La ecuación 2 me dice que alfa menos 36, que el ángulo alfa menos 36 es igual al ángulo teta.
¿cierto? Bueno, yo aquí obvié el simbolito ángulo, que es más, como cuando se habla de alfa y de teta, pues no hay necesidad de estar colocando todo eso. Alfa menos 36 es igual a teta. Pero yo ya conozco alfa, ¿cierto? Ya conozco alfa. Pero alfa es igual a 62. Entonces reemplazamos. Alfa vale 62 menos 36 igual a teta. Luego, teta es igual a... Esto nos da de... 36. No, 26. 26, ¿cierto? 26. Que es lo que nos dio el compañerito ahorita de una manera intuitiva. Yo que les pido en un ejercicio, vea, yo no sería pues coherente en el mundo de las matemáticas que uno encuentre una solución y diga que está mal. Si les digo, así sea con sus propias palabras, que me cuenten cómo lo resolvió, ¿cierto? Lo ideal, la verdad, lo ideal para una buena formación matemática es hacerlo como yo lo hice, porque se plantean ecuaciones, porque se hace la deducción, porque se muestra la organización y es una forma de alguna manera rigurosa de resolver una situación, un problema, ¿cierto? Lo ideal es así, plantear las ecuaciones y despejarlas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y estas últimas preguntitas sí voy a invitar aquí a alguno de nuestra ruleta de la participación para que nos ayude a resolver esas preguntas que están muy fáciles. A ver quién es el afortunado. ¿Quién es el afortunado para que nos desarrollemos un poquito? Bueno, el afortunado o la afortunada del día de hoy en la ruleta de la participación es... Jeffern. No he podido pronunciar tu nombre. ¿Estás por ahí? Jeffern García. No está. Sí, por aquí lo veo. Jeffern García Barreras. ¿Sí estás por ahí? Jeffern. Ay, así que se me quedó dormido. Pero veo que el micrófono lo tenía malo en el chat. Ah, listo. ¿Quién me habló? Jeffern. No, le Le hablé yo. escribió. Ah, Sí, ok. no, por el chat de acá dijo que tenía el micrófono malo. Ah, bueno. Bueno, Jeff, se me salvó por hoy. A la próxima me activa el micrófono, por favor. Vamos a mirar otro súper afortunado con el que tenga el micrófono bueno. Espero que todos. Y esta ruleta de la participación le ha dado la suerte el día de hoy a Samuel Marín, buenos días. Samuel, ¿estás por ahí? Bueno, Samuel, ponle un poquitico de volumen. Está muy facilito. Dice el punto A. Si los lados de dos ángulos son semirrectas opuestas, ¿estos ángulos cómo se llaman? Samuel. Si los lados de dos ángulos son semirrectas opuestas, ¿estos ángulos se llaman? Por eso puedes tener dos nombres. Romeo. Por aquí Romeo ladrando. Romeo. Silencio. Samuel, ¿sí te acuerdas? Samuel. Si los lados de dos ángulos son semirrectas opuestas,
¿Cómo se llaman esos ángulos? Semirrectas opuestas, imagínatelo en tu cabeza. Semirrectas opuestas. Profe, Samuel Marín sí está presente. Samuel Marín. Hola. Sí, él habló por allá, se le escucha muy pasito, pero ya dio señales de vida. Samuel, ¿cómo se llaman? Si son opuestos. ¿Cómo? ¿Quién me le da una manito? ¿Cómo se llaman? Profe, Sí, él ya dijo, serían él ya dijo que eran los Suplementarios opuestos. adyacentes. Suplementarios y llanos. Suplementarios, Adyacentes. adyacentes, llanos. Llanos. Si me colocan una de esas, se las valgo. Si me colocan adyacentes, se las valgo. Muy bien. Samuel, ¿sí se la pilló? Bueno, Samuel, ahora sí. Dos ángulos formados por dos semirrectas opuestas y una tercera semirrecta, las tres con el mismo extremo, ¿cómo se llaman? Si quieres rayas ahí, mira, en tu cuaderno. Yo voy rayando para ayudarte. Dos ángulos formados por dos semirrectas opuestas. Ah, bueno. Dos semirrectas opuestas. 1 y 2. Dos semirrectas opuestas. Voy a poner por aquí la O. ¿Qué más me dice? Romeo. Dos ángulos formados por dos semirrectas opuestas y una tercera semirrecta. Una tercera semirrecta, cualquiera. Ojalá, no me dice cómo es, entonces la voy a dejar por aquí cualquiera. Entonces me dice, dos ángulos formados por dos semirrectas opuestas y una tercera semirrecta. Las tres con el mismo extremo. Ah, bueno, claro, ya lo había hecho, ¿cierto? Las tres con el mismo extremo o el mismo vértice. Entonces, Samuel, ¿cómo se llaman estos ángulos? Adyacentes. Muy bien, Samuel. Adyacentes. Ahí sí adyacentes, ¿cierto? Como son dos ángulos, son adyacentes. Excelente. Y la última, Samuel. Dos ángulos formados por tres semirrectas con el mismo extremo. Entonces, una semirrecta, dos semirrectas, tres semirrectas. Dígalas como quieran. Dos ángulos formados por tres semirrectas con el mismo extremo. ¿Cómo se llaman? Consecutivas. Consecutivos. Ah, no, excelente, man. Estamos volando, Samuel. Muchas gracias. Son consecutivos, ¿cierto? Que aquí no sabemos si miden 180, ni 90, ni nada. Simplemente son consecutivos. Excelente. Gracias, Samuel. Bueno, a ver qué más nos falta aquí de la presentación. Ya terminamos esta primera parte. Vamos a mirar el taller, si podemos, el taller número 2, si podemos avanzar un poquito. Listo. Vamos a hacer por lo menos este primero y avanzamos un poquito en la nueva diapositiva, en la nueva presentación. Profe, todavía no es posible subir el taller número 1 a la Ah, bueno, plataforma. siquiera me acordaste. Bueno, no sé, yo en semestres pasados han sido más rápidos en activarme la plataforma Moodle. No sé si alguno de ustedes ya han podido ingresar. Por lo menos yo tengo problemas, lo que llevo años trabajando Moodle y nunca se me había bloqueado la contraseña. ¿Ustedes han podido entrar? Sí, profe, ya muchos ingresamos, solo que existen todavía muchos problemas porque a algunos no les permite entrar. Bueno, entonces yo les voy a pedir el favor. Yo no he podido y ya escribí un correo a la universidad a ver si me solucionaban hoy, como cambiaron actualizaron la plataforma Moodle, entonces ya mi correo no me está funcionando. Tengan el taller número 1 ahí, que espero que ahorita en la mañana me solucionen, porque una vez me solucionen, yo necesito organizar en esa plataforma las fechas de entrega, porque así no me las pueden subir. Entonces, todavía no. Tengan el taller número 1, que ya creo que lo tienen ahí en PDF, guardadito en sus equipos, y yo ya les doy la información cuando la tenga lista. Les mando incluso pues como el cronograma de entrega de talleres. Por el momento no se preocupen, que vamos guardándolos ahí y con suficiente tiempo yo les estaré diciendo cuando me los suben. Listo. Espero que esta mañana yo logre resolver lo de mi Moodle. Yo les escribo un correo por el chat de WhatsApp, que yo creo que la mayoría están en ese chat. Listo.
Bueno. Este, que ya es del taller número 2, miren, que ya vamos a empezar a hacer el taller número 2. Vamos a hacer este primero. Este primero del taller número 2 nos dice hallar el ángulo AOB, es decir, hallar este ángulo AOB y COB, y también hallar este ángulo, sabiendo que AOB mide 10x más 7 grados y COB mide 7x más 3 grados. Y los puntos A, O, C, A, O y C están en la misma línea recta. Esto es un dato implícito. Pero bueno, yo pienso que están ustedes que se participan y yo me imagino que todos tienen la mano levantada. Entonces mejor les voy a que sea la ruleta la que escoja quién nos va a ayudar a hacer este ejercicio. Es decir, que todos están que se participan. Vamos, la ruleta de la participación ha seleccionado a Franklin. Franklin Marín, buenos días, Franklin, ¿estás por ahí? Franklin Marín, ¿dónde está? Clase Franklin, miremos. Franklin si no está. No veo a Franklin, entonces doy la oportunidad a otro. La ruleta de la participación ha seleccionado a Juan José Herrera. Juan, ¿estás por ahí? Sí, Juan José, sí, ya veo que activaste tu micrófono. Juan, buenos días. Aló. Juan, no te escucho. Juan José. Juan José, cuéntame si tienes problemas con tu sonido. Estamos ansiosos de escucharte. Profe, él en el chat acaba de preguntar que si no lo escuchamos. No. Él activó el micrófono, pero no te estamos escuchando, Juan. Bueno. ¿Quién nos quiere ayudar entonces? Vamos a hacerlo voluntario. Profe, ¿Quién si se le quiere yo le ocurre? ayudo. Sí, señor, dale. ¿Qué hacemos? Dale. Entonces, como AOC mide 180, porque era Eso es ángulo cierto. llano. Este es un dato implícito, ¿cierto? Miden 180 porque están en la misma línea recta, por lo que tú dices, es un ángulo llano. Entonces voy a empezar acá. Recuerda que vamos a ser un poquito juiciosos con el procedimiento para que el profe cuando les esté calificando el quiz no se saque un ojo. Entonces lo primero que hacemos es que, ¿me recuerdas su nombre, por favor? Juan Manuel Velázquez. Juan Manuel. Listo, Juan. Entonces, otra vez. Entonces, pues empezaríamos poniendo 10x más 7 10x más 7, ¿sí? más 7x más 3. 7x más 3. Es igual a 180. Y la justificación es porque A Para poder, eso, porque AOC es llano. es llano. El ángulo AOC es llano. Muy bien, Juan. Sigo. Entonces después ya buscaríamos despejar la X. Bueno, díctame. ¿Qué hacemos? Quedaría 10x más 7x Muy es bien. igual a 180
menos 7 menos 3. Voy a hacer ese pasito acá, Juan, para que todos tus compañeros entiendan y luego lo pasamos a restar, ¿te parece? Para que Listo. nos quede un poquito más detallado. O sea, reunimos términos semejantes, Juan, ¿cierto? Eso no hay necesidad de justificarlo porque eso ya es aritmética. Juan, ¿qué más? Entonces ya de ahí para esperar la X se pasan los que no tienen la X al otro lado a restar. Y sumamos estas X, ¿cierto? Sumamos Sí. términos semejantes. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 17X Muy bien, 17X. es igual a pues 180 menos 7 menos 3. De una vez, menos 10. Esto da Sí. 10, ¿cierto? Sí. Pasa al otro lado, menos 10. Sigo por acá, Juan. Entonces ya X es igual a 170 Voy a hacer sobre aquí el pasito. 17. Entonces voy a hacerlo acá. 17X igual a 170, ¿cierto? 170, sí. Luego X es igual a 170 sobre 17. Y ya sí no sé cuánto es. Claro, mira, está 10. fácil la división. Da 10, Da 10. ¿cierto? Ah, sí, Usted es de los que mata al tigre y se me Sí, asusta con la piel. no lo había visto. Juan, Es ¿y qué como hago que- con esa X? Ahora sí, vamos a darle Entonces solución al ya ejercicio, la ¿cierto? X, sí. Ya como sabemos el dato de la X, ya podemos, pues ya podemos, por ejemplo, solucionar el A o B reemplazándola y el B o C también reemplazando. Bueno, hágale pues, lo escucho. Ángulo AOB igual a qué? Igual a 10 por X, que sabemos que es 10, más 7. Entonces ¿Cierto? daría, Observen que, discúlpame Juan, para que Vale. todos nos entiendan que de pronto uno la coge más rápido y otros no. Entonces, según lo que nos dice Juan, ya conocemos X, ¿cierto? Entonces, el ángulo A o B, según el ejercicio, es que es 10X más 7, ¿cierto? Eso nos dice el ejercicio. Entonces, pero X es igual a 10 grados, me lo da el ejercicio. Entonces, ahora sí, ángulo A o B igual a 10, que multiplica a 10, que es el valor de X, estamos reemplazando, más 7. Luego, el ángulo A o B es igual a 10 por 10, 100 más 7, 107 grados, ¿cierto? Juan, ya tenemos el ángulo A o B. Hay dos maneras de hallar el ángulo B o C. ¿De qué otra forma lo podría hallar, Juan? restando 180 menos 107, ahí Claro. le queda. Para hallar, o despejando la X también acá, perdón, reemplazando la X también acá, ¿cierto? Entonces, el ángulo B o C es igual, voy a hacerlo de las dos maneras, a 7X más 3 otra vez, pero X es igual a 10 grados, que fue lo que nos dio, ¿cierto? Entonces nos queda que el ángulo BOC es igual a 7 por 10 más 3. Luego el ángulo BOC es igual a 73. Que esa sería la forma, pues, usando la ecuación. O la otra, como nos acaba de decir Juan, reemplazando, despejando, restando 180 menos 107, ¿cierto? Yo sé que todo esto mide 180 y yo sé que este primero nos dio 107, entonces 180 menos 7 pues nos da 73. Sería este 180 menos 107, nos da 73. Juan Manuel, excelente, muchas gracias. Bueno. De la misma manera, mis queridos estudiantes, usando un procedimiento similar, pueden hallar este otro. Voy a dejar que lo piense. Este tallercito está fácil, no tiene sino 4 punticos. Bueno, cuéntenme en algo que ustedes ya se inscribieron para la taller de geometría. ¿Eso lo pudieron hacer o tuvieron alguna dificultad? Profe, todavía no, pues en mi caso no me ha llegado todavía el link. ¿No les ha enviado el link? ¿No les ha llegado el link para la No, taller? nada. Solo ha llegado el de álgebra. Ah, bueno, entonces una vez termine la clase, yo le escribo a Gladys, que es la jefe de Ciencias Básicas, y le pregunto por el link porque ya mañana tenemos aula taller.
pues, conmigo. Los que puedan mañana a las 6 de la mañana, yo les envío el link. Los que no, entonces hay dos opciones. Una, que yo sé que hay otro curso, todavía no sé a qué horas. Y dos, pues yo seguiré con el ejercicio de grabar las clases y enviarlas. Las voy a subir a la plataforma Moodle, también les pongo el link ahí en el chat de WhatsApp para que, si no pueden estar en ninguna de las dos aulas taller por cuestión laboral o porque se les cruza con otras clases, por lo menos que puedan ver el video. Bueno, en la aula taller, ¿qué hacemos? Profe. Resolvemos los ejercicios. Sí, dime. Qué pena, profe. Por ejemplo, el profesor de trigonometría nos pidió el correo para ingresarnos a Moodle, pues el correo institucional, los que lo tenemos, como para ir adelantando ya cuando tenga el grupo. Él nos dijo que se lo mandamos al correo para ya luego crear ese blogcito ahí. En la plataforma Moodle. Sí. Ah, bueno, no, sí, es verdad. Yo incluso ya esa tarea ya la hice hace rato. Yo pues cogí los correos de ustedes, incluso para Moodle no tiene que ser el de la universidad, y envié pues el archivo con todos los correos y los códigos, porque también me pide códigos, a la persona encargada en la universidad, que uno no los puede matricular, tiene que ser la universidad las que los matricule en Moodle. Es que ya están ahí, el problema es mi clave que no me está funcionando. Yo espero resolverlo Tranquilo, ahorita. profe. Y entonces una vez esté, ya inmediatamente les mando la agenda de la primera unidad, que eso tiene agenda con todas las actividades. Espero que hoy lo podamos hacer. Bueno, mis queridos estudiantes, voy a mirar aquí rápidamente, porque avancemos un poquito. Hoy nos quedamos solo en la primera. Yo les mandé esta segunda presentación. La idea era que hubiéramos avanzado un poquito, no alcanzamos, pero lo importante pues es que también nos ejercitemos, sin perder pues el norte que tenemos que cumplir, ojalá en un alto porcentaje, nuestro plan de estudios. En la segunda presentación que ya les envié, igual cuando tengamos ya todos activado Moodle, todas estas presentaciones, todo el material de la clase queda en esa plataforma. Bueno, aquí si quiero unos 5 minuticos, esta definición de rectas perpendiculares. Si dos rectas L y R en un plano se intersectan, se cortan, forman un ángulo recto, se dice que son rectas perpendiculares, y escribimos este simbolito, L perpendicular a R. Esto significa perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Si dos rectas son perpendiculares, su punto de intersección se llama el pie de las perpendiculares. Por aquí va un axioma. Axioma 12.1. Por un punto, ya sea exterior o no a una recta, pasa una perpendicular y solo una perpendicular a dicha recta. Para que los vayan teniendo en cuenta ahí en su colección de axiomas y teoremas demostrados. Es también muy obvio, ¿cierto? Pues por un punto, ya sea exterior o no una recta, solamente uno puede trazar una perpendicular. Yo tengo por aquí esta línea recta y este punto. ¿Cuántas perpendiculares se pueden trazar por ahí? Una. No hay más. O incluso si el punto está externo a la recta también. Teorema. Las bisectrices, ya sabemos qué son las bisectrices, entonces cuando me dicen esto, yo sé, ya, me dividen los ángulos en partes iguales. ¿Cierto? Datos intuitivos, implícitos, perdón. Las bisectrices de ángulos adyacentes, ya también sabemos que ángulos adyacentes es porque me forman un ángulo de 180 grados. Otro dato implícito. Son perpendiculares entre sí. Otra vez, las bisectrices de ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Entonces, si no me dan el gráfico, pues uno lo traza, ¿cierto? Bueno, ángulos adyacentes, pues yo simplemente trazo cualquier par de ángulos. Voy a trazar por aquí este ángulo, una línea recta, y digo que, bueno, si cualquiera, pues me dio por trazarla así, la pude haber trazado así, como quiera. Lo importante es saber construir el enunciado que me están dando. Entonces me dice que las bisectrices de ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Entonces, si yo trazo esta, yo sé que este ángulo es adyacente a este, ¿cierto? Lo que veíamos ahorita en las definiciones. Si yo trazo sus bisectrices, aquí se me forman dos ángulos, ¿verdad? Pero si yo trazo esta bisectriz, que ya sé que me divide el ángulo en dos partes iguales, y si trazo esta bisectriz, que yo sé que me divide también este ángulo en partes iguales,
¿Qué me está diciendo el teorema? Que estas que acabo de hacer de color azul me están formando un ángulo recto, o sea, son perpendiculares. Haciéndolo por acá a un ladito, así, rápido, pero recordando que lo puedo hacer de cualquier lado. Por ejemplo, para retomar el gráfico que tenemos acá, me dice entonces que en este caso el ángulo que yo estoy trazando es este, que voy a retener acá. Pues por aquí trazo esta línea, esta semirrecta, y se me forman ángulos adyacentes. Este más este me da 180 grados, ¿cierto? Son adyacentes. Y cuando le trazo las bisectrices a ese ángulo, o sea, trazo esta bisectriz de color rojo, que sería la bisectriz de AOB, es decir, este es igualito a este. Y cuando trace la otra bisectriz, es decir, esta que estoy haciendo de color verde, la bisectriz de COB, bueno, quiere decir que este ángulo es congruente con este por ser bisectriz. ¿Qué me estaba diciendo el teorema? Que este de color rojo y esta de color verde son perpendiculares. Es decir, me forman un ángulo de 90 grados. Entonces, así rápidamente les muestro cómo se demuestra. Entonces, debemos de probar que OD es perpendicular a OE, ¿cierto? OD es perpendicular a OE, las dos bisectrices. Estas son las bisectrices. Entonces, AOD es congruente con DOB por ser bisectriz. AOD congruente con BOD. O sea, este congruente con este. Miren cómo va colocando uno al frente el argumento. ¿Qué también tenemos? Las otras dos congruencias. Tenemos las congruencias de BOE y COE. O sea, este congruente con este. ¿También por qué? Por ser bisectrices. Eso me lo da el problema, ¿cierto? Luego AOB es 2 veces DOB. AOB, yo limpio un poquitico acá. AOB es 2 veces DOB. AOB, es decir, todo este es 2 veces DOB. ¿Quién es DOB? DOB es este, ¿cierto? Entonces, como estos son igualitos, quiere decir que todo este, es decir, el ángulo AOB, el ángulo A, ese grandote AOB, es 2 veces cualquiera de ellos. Puede ser 2 veces AOD o puede ser 2 veces BOD. Aquí lo hicimos con 2 veces DOB. DOB. 2 veces DOB. Y lo mismo con el otro. Y DOC es 2 veces BOE. BOC es 2 veces BOE. O sea, todo este también es 2 veces porque son congruentes cualquiera de ellos. O sea, en este caso sería BOE. Sumando miembro a miembro las dos igualdades anteriores obtenemos. Entonces, lo que se hace es sumar estas dos. Se suman. Entonces, cuando yo sumo este más este, me da ángulo AOB más BOC, ángulo BOC, igual a este más este. Bueno, a 2 ángulo DOB más 2 ángulo BOE. Que mírenlo por acá. En una sola línea. Se suman término a término. Miren que AOB y BOC son adyacentes. AOB, o sea, este y este son adyacentes. Me lo dice el ejercicio. ¿Cierto? Como estos dos son adyacentes, suman 180 grados. ¿Verdad? Esto suma 180 grados. Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a hacerlo por acá, miren. Me quedaría 180 grados igual a 2 ángulo DOB más 2 ángulo BOE. ¿Qué es este? Voy a sacar aquí, ¿cierto que aquí hay un 2 y acá hay un 2? Los puedo sacar como factor común numérico.
Entonces me queda 180 grados es igual a 2 que multiplica a ángulo DOB más ángulo BOE, un poquito de álgebra. Aquí, como les decía al principio, necesitamos también tener algunas herramientas del álgebra, más BOE. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, por aquí arribita. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, entonces me queda 180 dividido 2, este 2 pasa a dividir, igual a ¿quién? Igual a ángulo DOB más ángulo BOE. ¿Cuánto me da 180 dividido 2? Me da 90. 90 igual a ángulo DOB más BOE. ¿Quién es DOB más BOE? Miremoslo por acá. DOB es este más BOE, que es este. Es decir, este más este me da 90 grados. Y si este más este me da 90 grados, quiere decir que están formando un ángulo recto. Bueno, los invito a que le den otra miradita, puntico por puntico, paso por paso. Y si tienen pues alguna duda, la próxima clase el jueves le damos una nueva miradita si quedaron con dudas. Regálenme un minutico, yo llamo a lista rapidito para que nos quede registrada la clase de hoy. Estamos a 9, ¿cierto? Bueno. Sebastián Agudelo. Hola, profe. Bien, Sebastián. Ana María Barón. Presente, profe. Gracias, Ana María. David Bermúdez. Buenos días, profe. Buenos días, David. Jonathan Blandón. Jonathan. Si alguien levanta la manito, me cuentan, por favor, que yo por aquí no puedo ver. María Isabel Calle. Presente, profe. Bien. Sara Cardona. Presente, profe. Juan David Chávez. Presente. Bien. Johan Flores. Johan. Juan Sebastián Galeano. Presente, profe. Bien. Juan Manuel Gallego. Presente, profe. Juan. Jeffer García. Jeffer. Levantó la mano. Ok, gracias. Manuela Gaviria. Presente, profe. Bien. Yolman Granda. Profe, presente. Bien. Juan Camilo Gómez. Presente. Bien. Yeli Gómez. Presente, profe. Bien. Sebastián Hernández. Presente, profe. Bien. Sebastián Hernández Restrepo. Hola, profe. Bien. Juan José Herrera. Juan. Profe, él escribió en el chat que está presente. Ok, gracias. José Manuel Londoño. Presente, profe. Bien. Franklin Marín. Franklin. Daniela Marín. Presente. Bien. Samuel Marín. Presente. Bien. Susana Molina. Buenos días, presente. Buenos días, Susana. Johan Monsalve. Juan Sebastián. Mateo Montoya. Presente, profe. Bien. Samuel Osorio. Presente. Bien. Santiago Papamija. Presente, Santiago. profe. Muy bien. Brian Patiño. Presente, profe. Muy bien. Profe, Johan Sebastián levantó la mano. Profe. Sí, muy bien. Es que pensé que tenía, pues desactivé el micrófono, pero no me quería funcionar. Johan Sebastián. Sí, señor. Ok. José Gabriel Pérez. Presente. Muy bien. Sebastián Piedrahíta. Presente. Muy bien. Milton Rendón. Milton. Presente. Muy bien. Santiago Rojas. Presente. Muy bien. Juan Sebastián Román.
Presente. Excelente. Jorge Sánchez. Presente. John Alexander Varela. Profe, presente. Muy bien, John. Sebastián Vázquez. Trial version. Manuel Velázquez. Presente. Juan. Muy bien. Gustavo Velázquez. Presente. Bien. Brian Vera. Presente. Presente. Daniel Villalba. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Daniel. ¿Alguien me faltó? ¿Que no haya llamado? Ok. Listo, mis queridos estudiantes, muchas gracias por su tiempo, la buena disponibilidad, la excelente participación. Nos vemos el jueves y seguimos en contacto, ya sea por el chat o sea por correo, una vez tengamos activado todo el Moodle para que demos inicio a esa agenda. Tengan un maravilloso día, el Señor los bendiga, cuídense mucho, nos vemos el jueves o mañana en el laborataller, que también me quedo con la tarea de contarles el laborataller si hay link para inscripciones. Feliz día para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Profe, ¿tú ya enviaste el link de la clase pasada? Tú estás en el chat de WhatsApp. Sí, señor. Sí, yo en el grupo está el link de la clase, incluso también les puse el PDF del tablerito. Revisa el chat. ¿Lo puedes volver Vale, a mandar, gracias. por favor? ¿Lo vuelvo a mandar? Sí, por favor. Sí, claro, enseguida se lo reenvío. Profe, qué pena. Este taller número 2 lo realizamos y lo guardamos para después enviárselo a la plataforma de Moodle. Sí, Susana, vayan realizando. Sí, yo pienso que el taller número 2 está muy sencillito. Realicen el taller número 2 y el jueves me cuentan las dudas que tuvieron para dejarlo el jueves listo. Y vayan bueno. teniéndolo ahí, recuerden, siempre en PDF. Bueno, Susana, Gracias. chao, feliz día para todos. Gracias. Igualmente, hasta luego. Profe, entonces quedamos atentos del aula taller, por favor.